Estamos entre pares. Estamos entre pares. Él, Jorge Castañeres Céspedes, referente del AMPUT Bolivia, usuario de sustancias psicoactivas, padre de familia, abogado y activista por la reforma de las políticas de drogas prohibicionistas. Tiene estudios de posgraduales en políticas de drogas, derechos humanos, VIH, salud colectiva, cannabis, y es una persona que te quiero mucho, Jorge. ¿Cómo estás? Antes de que nada. Hola, Vero, gracias por los cariños. ¿Qué tal, Chelo y todos los presentes? Saludos. Muy feliz de estar aquí, pues. Saludos. Sí, para mí Bolivia. también. Bienvenido a nuestro mundo de la radio y bueno, es decir, conocerlo desde la yo avasallante, la timidez también que tal vez era que no nos conocíamos con Jorge, pero Jorge, llegaste, ¿cuándo fue que llegaste a Lampu? 2000. ¿Cómo la conociste? Claro, ¿cómo conociste? ¿Qué año fue? Bueno, Lampu he podido encontrarlo el 2019 y ha sido como que una consecuencia de situaciones que me han acercado a poder consolidarme en sentirme usuario y sentirme una persona activa políticamente que puede hacer algo por su comunidad, por uno mismo y también por el país, ¿no? Entonces, a Lampu lo he conocido en 2019. Luego de haber tenido una experiencia de estudios en México, donde he podido conocer personajes muy interesantes a nivel Latinoamérica. Jorge, te pido si podés hablar un poquitito más lejos del micrófono, un poquitito nada más. Te seguimos escuchando, discúlpame. Claro que sí. Ahí está. Entonces, genial. He llegado a Lampu en 2019 a través de una compañera con la que he trabajado bastante tiempo, la doctora Gloria Chá, que es una activista bien firme aquí en Bolivia, y pues a través de ella y los contactos pues me he podido involucrar con Lampu. Y sí, contaba eso, yo te conozco, empezaste a decir a participar junto a nosotros también en el proyecto de ALEP y poblaciones clave con respecto a la alianza en positivo y poblaciones clave para la respuesta, ¿no? Para las personas con VIH, todo un desafío para el AMPUT, porque en realidad sí, esos primeros tiempos sí era difícil para los compañeros nuevos, o que, es decir, como lo sentíamos en tu caso, como entre otros compañeros. Imagínate nosotros que nunca habíamos sido, o nosotros, hablo de Ernesto y de la vieja camada del AMPUT, que nunca habíamos, ni siquiera nos habían tenido en cuenta. Y desde siempre, y también ustedes tienen mecanismo coordinador país en tu país, digamos, del Fondo Global, tampoco nos escuchábamos desde esos lugares. ¿Cómo? De alguna manera vino cuando ya la AMPUT tenía otro peso, ¿no? Como que llegó con otra actividad. Claro, llegó con esa responsabilidad, le diría yo. Claro. Es decir, la responsabilidad de ponernos como usuarios frente a otras redes y ante los gobiernos y ante un montón de personas hablando y diciendo que éramos usuarios de sustancias psicoactivas y teníamos derecho. Así que yo eso es lo que quería también, en primer lugar, agradecerte, y por eso la emoción y después cuando fue pasando esto, digamos, ¿no? Del Comité Nacional y de las reuniones, ¿cómo lo viviste vos este tiempo del proyecto? Sí, realmente el proyecto es algo grandísimo, y para mí involucrarme en la temática de VIH ha sido totalmente nuevo y también enriquecedor, y me ha permitido compartir con personas maravillosas de distintas nacionalidades, de distintas visiones, de distintas perspectivas, ¿no? Y desde las libertades sexuales también. Entonces eso ha hecho en mí como que un cataclismo personal para asumir mi identidad como usuario de drogas y seguir pues estos ejemplos que ya vienen desde antes, ¿no? Con la comunidad gay, con las personas que viven con VIH, y los cambios que han hecho, por lo menos en Bolivia, que es el testimonio que tengo, pues son los pioneros en identidad de género, en haber tenido la ley de VIH,
en estos reconocimientos como diversidades. Entonces eso me ha hecho sentir más empoderado todavía en mi rol como persona usuaria de droga, digamos, funcional, que aboga porque todos los que decidimos usar sustancias, pues lo hagamos de una manera que no nos perjudique, ¿no? Sí, es verdad. Y quería contarte para que nos pongas más o menos a todos en autos de, como nos contaba el otro día Ernesto, ¿qué ley, cómo es la ley de drogas allá? ¿Está penalizada la tenencia para consumo? Si hay una gran división en lo canábico o se nota mucho cuál fue ya después íbamos a ahondar en el tema de lo canábico, pero digo, ¿cuál es la ley? ¿Cómo, es decir, si hay una persecución, la criminalización de los usuarios de sustancias? ¿Cómo se lleva? A verla lo hay, pero ¿cómo se desarrolla? Voy a partir comentando de las últimas modificaciones a nuestra ley penal en materia de drogas, que aparte de incrementar la persecución penal, abre una ventana al tema de investigación científica y usos medicinales, no solamente del cannabis, sino de todas las sustancias fiscalizadas internacionalmente. Pero esto recién se ha dado el 2017 y no tiene una reglamentación clara. El antecesor a esta ley es una ley de 1988, donde estaba culminando un régimen de facto, entrando a una pseudodemocracia. Entonces, básicamente nuestra ley 1008, que es la ley de drogas, ha venido en inglés, ha sido traducida y ha sido implementada. Y esta ley ha sido bastante represora, tanto como para las personas que usan sustancias psicoactivas y en mayor medida contra los productores de hoja de coca, ¿no? Ahí se han dado crímenes de lesa humanidad, podría atreverme a decir, en la época de la interdicción, y luego el tema del desarrollo alternativo, ¿no? De dejar de cultivar coca por plantar plátano, etcétera, 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 y además delimitar geográficamente dónde sí puede haber hojas de coca. Entonces, la ley 1008 ha sido una ley bastante represiva y que ha ocasionado más daños de los que ha pretendido resguardar, ¿no? Y todo al amparo de la Convención de 1961, del 71 y del 88, donde especialmente se ha empezado a perseguir el tráfico de drogas, ¿no? Comentar como anécdota que el primer alijo de cocaína se lo ha descubierto en 1956 en el aeropuerto del Alto, y antes de pasar a instancias policiales, la persona involucrada ha sido sujeto de extorsión, amenazas y coacciones para desembolsar dinero, básicamente, ¿no? Y eso lo cuenta Rosa del Olmo en uno de sus libros de las narraciones del narcotráfico. Entonces, Bolivia, desde que ha descubierto la cocaína en 1850 y tantos, hasta entonces, ha venido sufriendo una serie de monopolios del narcotráfico, ¿no? Regímenes militares, hacendados ganaderos del oriente, y finalmente cuando en los 90 ha entrado la democracia, esta burbuja de las élites narcos, digamos, se ha roto y ha empezado a quedarse con el know-how, digamos, de cómo hacer cocaína, pues las poblaciones que pisaban coca, que cultivaban coca y que han sido vilmente represivas, ¿no? Luego de eso, con el régimen de Evo Morales y la desanexión al convenio de Viena, se ha podido marcar un precedente por el cual se pide respetar los usos ancestrales de las plantas que podemos considerar las maestras, ¿no? En el caso de mi país, la hoja de coca, y es así que hemos vuelto a anexarnos a la convención con la reserva de que nosotros no vamos a eliminar de nuestra cultura y prácticas el acullicu. Y esto no debería ser limitativo solamente a la planta de la hoja de coca, sino a todas las plantas naturales que coexisten con nosotros, ¿no? El tema de las sustancias químicas o nuevas sustancias psicoactivas ya es tema de otro debate, pero hablando netamente de la historia del prohibicionismo de Bolivia, pues se ha dado básicamente por la coca, ¿no? Hoy en día el cannabis sigue criminalizado, pese a que tenemos una autorización excepcional para una niña que tiene un problema neurológico de por vida, que le han autorizado importar aceite solo por 3 meses. Su trámite
que lo ha liderado la doctora Gloria Chá, a quien citaba anteriormente, ha durado casi un año y el permiso ha sido solo por 3 meses. Entonces vemos que la justicia particular funciona de cierta manera, pero es una justicia cara en tiempos, en gastos y también en desgaste físico, emocional, ¿no? Y psicológico. Entonces es momento ya de regulaciones, de plantear alternativas, y ha habido intentos de diputados, de legisladores, no pase lo corto, de querer modificar de alguna manera, pero esto ha quedado ahí. Entonces tenemos la ley 1008 que persigue y prohíbe el uso de sustancias, plantas medicinales, de suministro, donde encajan, quien invita un aceite a una persona que es paciente, cae en suministro, quien regala un cogollo, cae en suministro, y peor aún, administración. La administración, si le causa algún daño, se muere, es mayormente penada, pero nadie se pone a pensar si administras un CBD a alguien y le hace bien, como a vos te van a premiar, ¿no? Entonces, ese es el tema del prohibicionismo en Bolivia. Terrible, sí. La verdad que sí. Estaba escuchando, te están escuchando muy atentos. Nos das qué buen panorama. Digo, qué completa la información que nos está brindando, porque el panorama tampoco no es nada... No es alentador. No. Sí, aparte, bueno, vos hablabas de la 1008 y después comentabas, bueno, que ahora, digamos, como que se han autorizado otro tipo de medicalización. Yo recuerdo, y le mando un beso, que seguramente te está escuchando y nos está escuchando Diego, otro compañero del AMPUD, que está activamente trabajando contigo. Cuando lo conocí, charlaba con él, él me contaba de que él trabajaba, o que ustedes, es decir, que están en trabajo de gente usuaria en situación de calle, con algunas, tal vez, situaciones de consumos con algunos problemas, y que también hay, aparte... Es decir, esto que estábamos hablando, no sé si pudiste llegar a escuchar, que es la situación de Argentina, que lo hablábamos con Gustavo, el tema de las granjas terapéuticas, de los modelos de abordaje abstencionista que tiene nuestra ley y nuestro Estado, en el cual, ¿no? Obviamente el maltrato y la baja tolerancia que tiene con las personas que se internan o que entran en esos programas, y como que a la vez hay otro tipo de programas o otros lugares que tienen que ver con otro tipo de tratamiento, tal vez con plantas medicinales ancestrales de Bolivia. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Es decir, porque también es esta esquizofrenia corto que tienen los países de tener, por un lado hacen una cosa y después dicen otra, o llevan dos programas a la vez tan antagónicos. A ver, comento para hacerlo corto como una revisión histórica. Al igual que en Argentina, muchas de las de los protocolos terapéuticos, entre comillas, vienen de regímenes de facto. Entonces, en Bolivia teníamos granjas de rehabilitación donde se han descubierto, con la intervención de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, crímenes atroces. Inclusive la policía tenía plantaciones de marihuana que hacía cultivar a las personas que supuestamente estaban en rehabilitación. Obviamente estas granjas de rehabilitación han sido cerradas, pero han empezado a emerger un montón de instituciones que no cumplen estos estándares internacionales para la búsqueda de la rehabilitación, ¿no? Son generalmente centros cristianos que tienen sus métodos de básicamente biblioterapia o trabajos forzados. Entonces, ante eso han empezado a surgir, gracias a personas que también en su momento han pasado por algún tema de uso de sustancias, tal vez tener algún tema de una mala relación con ellas, a encontrar caminos alternativos. Pues, es decir, en Bolivia actualmente puedes encontrar centros terapéuticos donde puedes usar ibogaína, puedes usar ayahuasca, puedes usar cacto de San Pedro, rituales con tabaco, y también tener un apoyo con psicólogos, ¿no? Hay centros repartidos por todo Bolivia, hay centros reconocidos en La Paz que están luchando por
por un tema de la regulación inclusive de la ayahuasca y del San Pedro como una planta de valor único, ¿no? Que hay que cultivarla de manera sustentable y usarla de manera sabia. Entonces existen estas alternativas, no son económicas, están en pocos lugares, pero ya es un inicio para poder repensar la forma de, porque la adicción al final es una enfermedad, ¿no? Entonces una enfermedad tiene que ser tratada y lo tratan de una manera más consciente, más alternativa, sin tanta invasión de benzodiazepinas, ¿no? Porque lo que te queda, aparte de la biblioterapia y estas terapias alternativas, es entrar a un centro psiquiátrico donde te van a llenar de medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué te queda después? Estar en la cárcel, donde te vas a hacer un consumidor más asiduo a la pasta base, porque cuesta mucho más económico y que conlleva a otros daños, ¿no? Porque no te alimentas bien en la cárcel, entonces te dedicas a fumar paco y bueno, el desgaste físico es evidente. Es como una bola de nieve. Son las alternativas. Que se va sí, haciendo. es una bola de nieve.